Listo. Muy buenas noches, estudiantes de grado 4B1 y grado 4B2. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, entonces les informo. La clase de hoy, aceptó a un estudiante que acaba de ingresar. La clase de hoy la vamos a trabajar ya con el siguiente tema de grado noveno en este caso, que va a corresponder a ecuaciones lineales. Entonces tenemos nosotros que hasta el momento hemos trabajado dos guías. La primera guía fue de suma y resta de expresiones algebraicas, la segunda guía fue de multiplicación de expresiones algebraicas y la tercera es de ecuaciones lineales. Entonces recordarles, en la parte inicial de esta guía pues tenemos, bueno, no actualicé mi número. Bueno, en esta me faltó actualizar el número de WhatsApp. Yo se los escribo nuevamente por el grupo para que tengan en cuenta que, que pues el número de WhatsApp lo deben actualizar. Entonces, ahorita en el grupo les vuelvo a enviar la información de cuál es el número de contacto para que los que no lo tengan. Entonces, guía 3, ecuaciones lineales, fecha de inicio 23 de marzo, fecha de entrega 4 de abril, la clase virtual que está programada el día de hoy a las 7 p.m., en la cual estamos. Acá tenemos un video de YouTube elaborado por mí que tiene que ver con ecuaciones lineales. Por si lo desean ver, pues ingresan y repasan el tema adicionalmente. Entonces, objetivo de esta actividad, identificar las ecuaciones lineales con una variable con coeficiente entero y encontrar su solución. Y el segundo objetivo es transformar un enunciado del lenguaje usual al lenguaje de las igualdades. Entonces, vamos a mirar como tal la temática. Dice, leer y estudiar la teoría de ejemplos que se presentan en este apartado antes de desarrollar la actividad. Me les informo. Lo que vamos a hacer como tal en esta clase es revisar la parte de contenido donde está la explicación de la guía, tal cual como está. Muchos de estos ya están resueltos, o sea, ya están resueltos como tal, pero vamos a tratar de entender cómo se resuelven y explicarles pues ya de voz y gráficamente, que ustedes puedan ver a través de su pantalla cómo se realizan los ejercicios, que de pronto a veces el solo texto no permite entenderlo tan fácil. Entonces vamos a iniciar. Primero nos dice una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre letras y números relacionados por operaciones aritméticas. Entonces voy a darles un ejemplo de ecuación en estos momentos. Una ecuación podría ser lo siguiente. Yo tengo 3 más 2 igual a 5. Esto es una igualdad. ¿Listo? Esto como tal es una igualdad. ¿Por qué es una igualdad? Porque lo que está a este lado es igual a lo que está acá. Porque nosotros sabemos que 3 más 2 efectivamente es igual que 5. ¿Listo? Entonces por ese motivo eso es una igualdad. Ahora vamos a mirar qué sería una ecuación. Admito otro estudiante que acaba de ingresar. Listo. Entonces, les decía. Ahora, una ecuación va a ser una igualdad que va a tener letras y números. Voy a poner el ejemplo. 3 3x más 2 igual a 5. Entonces acá hay una multiplicación. ¿Listo? Entonces 3 por cuánto debe multiplicarse para que luego le sumemos un 2 y nos dé 5. ¿Por qué número deberíamos poner acá para que al sumarle 2 nos dé 5? ¿Por el uno, profe? Por el 1, muy bien. Quedaría acá 3 por 1 más 2 es igual a 5. 3 más 2 igual a 5. Entonces vean, la ecuación como tal es una igualdad entre dos expresiones donde hay algo que se llama incógnita. Esta letra representa una incógnita, es decir, un número desconocido, pero que se debe hallar de tal manera que nos cumpla la condición. Efectivamente acá el valor de la incógnita era x igual a 1, porque al reemplazarlo por 1 nos cumple la condición de que 3x más 2 es igual a 5. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. ¿Listo los demás? No, señor.
Listo, perfecto. Entonces continuaremos. Entonces acá nos da un primer ejemplo. Vamos a analizar entonces ejemplos que tienen lenguaje verbal, o sea, un problema como tal matemático, y lo vamos a pasar a una expresión algebraica. Entonces nos dice, ejemplo 1, en un curso de 36 estudiantes, el número de niñas es el triple que el de los niños. Halla el número de niñas y el de niños. Pues vamos a mirar el ejercicio. Dice, si se designa por X el número de niños, o sea, acá nos dicen, vamos a decir que X va a equivaler al número de niños. O sea que las niñas serían el triple de X. ¿Cómo hallamos el triple de un número? ¿Qué hacemos? Para, Ponemos el 3. ponemos el 3 o multiplicamos por 3, muy bien. Entonces diríamos que si dice acá que el número de niñas es el triple que el de los niños, o sea que 3x va a ser el número de niñas. Listo, perfecto. Entonces dice acá, en un curso de 36 estudiantes, el número de niñas es el triple que el de los niños. Haya el número de niñas y el de niños. Entonces vamos a escribir primero la ecuación. Diríamos que si sumamos el número de niños, o sea, x, más el número de niñas, o sea, 3x, ¿eso cuánto nos va a dar si sumamos el número de niños más el número de niñas? No, 36. correcto, nos va a dar el total de estudiantes. Como en el curso hay 36 estudiantes, entonces al sumar x más 3x nos va a dar 36. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a resolver la ecuación. Vamos a tener en cuenta que en la primera guía que nosotros tuvimos en este periodo, estuvimos trabajando suma de expresiones algebraicas. Yo puedo sumar esta x con este 3x. ¿Sí se puede sumar o Sí. no se puede sumar? Listo. Los demás que dicen, ¿sí se puede sumar o no se puede sumar? Sí, Solo hay un profe. estudiante en estos momentos y los demás. Sí, profe, sí, sí, profe. No, pues no sé. Listo. Entonces recordarles, cuando son semejantes, si tienen la misma letra, sí se pueden sumar para la persona que respondió que no. Necesito saber qué dudas tienen y qué inquietudes tienen cada uno. Entonces me sirve que respondan. No importa si me responden mal, porque al responderme mal, yo identificaré qué preguntas tienen. Listo, muy bien. Entonces, nosotros sí lo podemos sumar porque ambos tienen la x. Entonces, ¿cómo lo sumo? Resulta que cuando la x no tiene un número es como si tuviera un 1. Y yo solamente sumo los coeficientes, es decir, los numeritos de acá. ¿Listo? Entonces, 1 más 3, ¿cuánto da? 4, profe. 4, listo. 4x. Entonces, al sumar 1x más 3x me da en total 4x. Que eso es igual a 36. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que tenemos que determinar cuánto vale la x. ¿Listo? Entonces, díganmelo así a partir de las tablas de multiplicar. ¿Qué número debe ir acá que multiplicado por 4 de 36? El 9, profe. El 9, ¿cierto? Porque uno Sí, dice señor. 9 por 4 da 36. Listo. Entonces, ¿cuál es otro procedimiento para realizarlo? Lo que yo hago es dividir este 36 entre este 4. Entonces, muchas veces, digamos, un procedimiento sencillo para entender esto es decir, el 4 está multiplicando. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? Hablemoslo así. ¿Qué es lo contrario a la suma? ¿Cuál es la operación opuesta a la suma? La resta. Listo. La resta. Muy bien, la resta. O sea que la multiplicación, ¿cuál es la operación opuesta a la multiplicación? La división. Muy bien, listo. O sea, ambas operaciones son opuestas, listo. Entonces lo que yo hago es pasarlo a hacer la operación opuesta. El 4 está multiplicando acá, pasaría a dividir. Entonces 4 lo bajé a dividir. Y me quedaría que 36 dividido 4 es 9, porque es buscar un número que multiplicaba por 4 de 36 y efectivamente ya lo habíamos revisado, era el 9.
O sea que, ¿cuántos niños hay en el curso? 36. Y Sí, niños, 27, solo perdón. niños. 27. No. 9. Hay dos. 9. 9, ¿cierto? Porque recuerden que habíamos dicho que X, acá donde habíamos resaltado X, acá habíamos dicho que X era el número de niños. Y como X nos dio 9, diríamos que el curso tiene 9 niños. Y entonces la cantidad de niñas, ¿cuánta sería? El triple. O sea que hay que multiplicar este 9 por 3. 9 por 3 y eso nos dará el número de niñas. 9 por 3, ¿cuánto da? 27, profe. Muy bien. O sea que el curso tiene 27 niñas. Y verifíquenme ustedes. Si vamos a verificar si es cierto. Si hay 27 niñas y 9 niños, si lo sumo, eso me dará 36 estudiantes, Sí, señor. ¿cierto? Si yo sumo 27 más 9 me da los 36 estudiantes del curso. Efectivamente, entonces, está bien resuelto el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Listo los demás? No, señor. No, ¿Listo? No, señor. señor. Listo, van 4. Tengo 10 estudiantes en la sala y solo 4 han respondido que no los demás. No, señor, profe. Listo, No, señor. listo, perfecto. Entonces continuamos. Vamos a mirar el ejemplo 2. Bueno, dice acá, los problemas por definición implican desconocimiento de datos. Los datos desconocidos se llaman incógnitas y se designan con las letras A, B, X, Y, Z. Listo, entonces yo lo designé con X. Normalmente uno tiende a utilizar X, Y, Z para este tipo de problemas, pero si ustedes quieren poner una A, una B, una C, una T, cualquier letra que quieran poner la pueden usar. Pero pues el común es que se usan X y Y. Las ecuaciones son igualdades que relacionan entre sí datos incógnitas, lo que expliqué arriba al comienzo de la clase. Ejemplo 2. Comprueba si las siguientes afirmaciones son correctas. Entonces vamos a comprobar si eso es correcto. La A dice, la ecuación x menos 1 es igual a 0, es cierta para x igual a 1. Es decir, si x de acá lo reemplazamos por 1, ¿la afirmación será cierta? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Listo, entonces uno reemplaza, uno dice 1 menos 1 es igual a 0, 1 menos 1 da 0, o sea que efectivamente es correcta porque a ambos lados de la igualdad nos dio 0. Pero vamos a mirar ahora la segunda, la B. La ecuación x más 7 es igual a 10 es cierta para x igual a 9. ¿Será cierta o no será cierta? No, profe, porque ahí sería 1 más 7 daría igual a 8. Listo, pero estamos hablando que nos dicen x igual a 9. Entonces es 9 más 7. ¿Cuánto da 9 más 7? 16. Eso, entonces 16 no es igual a 10. Entonces esto es falso. ¿Cuál sería entonces el valor que debe tener la x para que eso fuera verdadero? 3. 3, ¿cierto? Listo. Entonces uno dice, el valor que debe tener acá la x debe ser x igual a 3 y eso ya permite que sea verdadero. ¿Listo? Y vean cuál es el proceso. Un proceso es que ustedes busquen cuál es el numerito, lo buscan mentalmente, o el otro es hacer el proceso, el siguiente. Tenemos x más 7 igual a 10. Entonces yo digo, este 7, ¿qué operación está haciendo ahí? Sumando, ¿cierto? Sí, señor. Está Sí, sumando. señor. O sea que como yo quiero dejar la x solita a este lado, eso se llama despejar la x. Significa dejarla solita a un lado del igual. Entonces este 7 va a pasar al otro lado. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? La resta. Exacto, entonces este 7 está sumando, va a pasar al lado de allá a restar. O sea que va a quedar x igual a 10 menos 7. ¿Qué fue lo que hice? Moví este 7 al lado de allá, pero ahora está restando. ¿Y cuánto da 10 menos 7? 3. Listo. Efectivamente es el valor que habíamos dicho que era cuando esto era verdadero, solamente para x igual a 3.
Listo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, a cerrar ahí No, y señor. admitimos a otro estudiante que acaba de ingresar de solicitar. Listo. Listo, entonces pasamos. Dice, dice acá, las soluciones de una ecuación son los valores que pueden tomar las incógnitas, tales que al sustituirlos en la ecuación hacen que la igualdad sea cierta, lo que expliqué hace un momento. Resolver una ecuación es hallar sus soluciones, o sea, cuando ustedes les pidan resolver una ecuación, ustedes lo que van es hallar el valor de x para que se cumpla. Y una ecuación que es cierta para cualquier valor de la incógnita se llama identidad. Ahorita miramos cuáles son esas identidades. Ecuaciones equivalentes. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. Ejemplo 1. ¿Cómo se puede llegar razonadamente a la solución de la ecuación 5x más 22 igual a 2x más 49? Listo, entonces vamos a mirar la explicación de esta. Se va a resolver esta ecuación. Es un poco más compleja las que hemos resuelto hace un momento. Ya no es tan fácil que yo les pregunte cuál es el valor de la x que va a cumplir esa operación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para resolver un tipo de ecuación así? Tipo de esta ecuación es, vamos a dejar la letra a este lado, al lado derecho vamos a dejar la letra, y al lado izquierdo de la igualdad vamos a dejar los números. ¿Sí? Ese es el objetivo final. Letra va a quedar a este lado y los números al lado de allá. ¿Listo? Entonces quiere decir que este 2x lo vamos a pasar para este lado y este 22 lo vamos a pasar para el lado de allá. ¿Sí? Ese es el objetivo final de todo el procedimiento. Entonces esta explicación, como la vamos a tener acá, es muy detallada para que ustedes identifiquen cómo se hace ese traspaso o ese paso de los números allá. ¿Listo? Entonces empezamos. Se parte de la ecuación dada. La ecuación dada fue esta: 5x más 22 igual a 2x más 49. ¿Listo? Entonces dice acá, se resta 22 a los dos miembros de la ecuación. Entonces vamos a restar 22 en ambos lados. ¿Para qué restamos ese 22? Porque vamos a quitar este más 22. Entonces yo digo, si resto acá 22 menos 22, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0, muy bien, listo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se reste? Pues que esto va a desaparecer de acá. ¿Sí? Entonces, por eso es que dicen restemos 22 a ambos lados. Y acá, ese mismo 22 que lo resté, pues lo resto también al otro lado. O en otras palabras, fue lo que les dije hace un momento. El 22 está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Sí? Digamos que también lo pueden hacer así directamente para que no se enreden tanto con los procedimientos. El 22 está sumando, pasa a restar. Entonces 49 menos 22 me da más 27. ¿Listo? Y acá tenemos entonces un inconveniente todavía. Vean que esta x, este 2x, sigue quedando al lado derecho. Y recuerden que debe quedar es al lado izquierdo. Entonces debemos pasarlo al otro lado. ¿Cómo se pasa? Pues lo que hace uno es restar. Entonces, dos formas. Usted puede decir, este 2x está sumando, pasa a restar. O lo resta en ambos lados. Entonces yo digo 5 menos 2x y 2x menos 2x. ¿Cuánto da 2 menos 2? 0. Listo, entonces vean, por eso desaparece de acá. Y queda solamente acá el 27. Entonces 5 menos 2x me da 5 menos 2, 3. 3x igual a 27. Y entonces vean que hasta acá que tenemos letra a este lado y número a este lado. Pero esta letra sigue acompañada de un número, que es el 3. ¿Sí ven? Sigue acompañada del número 3. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a quitar ese 3. ¿Cómo lo puedo quitar? Dividiendo a ambos lados entre 3. O en las palabras que les dije hace un rato, el 3 se está multiplicando, pasa a dividir.
Entonces 3 dividido 3 da 1, por eso se cancela y desaparece de acá. Entonces el 3 pasó a dividir acá. 27 dividido 3, ¿cuánto nos da? 9. Muy bien, entonces queda x igual a 9. Quiere decir que la solución de esta ecuación es x igual a 9. ¿Listo? Entonces hasta ahí hay preguntas de ese procedimiento. No, señor. ¿Me hace el favor y me puede repetir porque no entendí? Listo. Entonces voy a repetir esto. Hola, acá en PowerPoint. Listo, tenemos que resolver esta ecuación, hallar el valor de la x. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Las letras las vamos a pasar para este lado, letras van a quedar acá y los números van a quedar al lado de allá. ¿Listo? Entonces voy a usar dos colorcitos para eso. Las letras van a ser rojo, 5x y 2x está acá. Y en azul voy a escribir el más 22 y el más 49. Entonces, en otras palabras, ¿qué va a suceder? Voy a dejar los rojos a este lado y azules a este lado. ¿Listo? Entonces empezamos. El rojo que está acá, o sea, este 5x se mantiene a este lado, porque las letras van a ir a ese lado. ¿Cuál es el que tengo que mover? Este 2x. ¿Qué operación está haciendo este 2x? Sumando. Entonces lo paso al otro lado a restar. Entonces vean, queda 5 menos 2x. Ahora voy a hacer con los azules. El 49 sigue quedando en su lado, porque él no se tiene que mover porque ahí van los números. Y este 22 se está sumando, o sea que tiene que pasar al otro lado a Restar. restar. Listo. Y entonces yo resto 5 menos 2x me daría... ¿Cuánto da 5 menos 2x? 3x. 3x. 2x. Entonces yo resto 5 menos 2, a 5 le quito 2 y me da 3. 3x igual a... Y ahora sí, ¿cuánto me da? 49 menos 22. Voy a hacer la resta por acá. Entonces 27, 9 menos 2 da 7 y 4 27. menos 2 da 2. Exacto, 27. Luego, entonces, como vean que acá sigue habiendo un número, lo voy a pintar ahora en azul, ese numerito que está ahí. Entonces, ese 3 no debe estar ahí, debe estar al otro lado, porque debe estar con los azules. Entonces, la x queda sola, y ese 27, como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, yo divido 27 entre 3, ¿Quién? y nos da... ¿Cuánto da 27 dividido 3? 9. Correcto. 9. Exacto. X igual a 9. X igual a 9. ¿Listo? Ahora sí, ¿quedó más claro o qué duda surgió de ahí? Sí, señor. Listo, Sí, compañero. señor, ya lo entendí. Ya lo entendí, gracias, profe. Listo. Perfecto. Sí, está bien, profe. Gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces resulta que pues la matemática tiene un proceso largo de solucionar como el que se explicó acá, pero pues uno utiliza formas didácticas o otra metodología que no es tan matemáticamente correcta, pero pues que se puede aplicar, lo que les estaba explicando hace un momento, de sumar pasar a restar, de multiplicar pasar a dividir, que es una forma de pronto un poco más entendible para ustedes o para cualquier estudiante. Vamos entonces a mirar la verificación. Listo, hay un estudiante que acaba de ingresar, entonces voy a continuar la explicación. Sin embargo, hay otro ejemplo
para poder entender entonces qué es lo que estamos haciendo. Nos queda un ejemplo ya de trabajo de la clase. Bueno, entonces dice acá que ya tenemos que nuestra x dio igual a 9, pero entonces tenemos que verificar que sea correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar? Verificamos esto, que al reemplazar el 9 acá nos dé igual que al reemplazar el 9 acá. O sea, si acá nos dieron el mismo valor, que nos dé al otro lado. Entonces voy a explicarlo acá abajo. Lo que voy a hacer es que tenemos la ecuación 5x más 22 y voy a reemplazar esta x por 9. Entonces vean que acá la reemplazamos por 9. Entonces 5 por 9 da 45, más 22, que es el 22 que está del lado. 45 más 22 da 67. Es decir, que si yo reemplazo este 9 en la segunda parte de la ecuación, o sea, en el otro lado, también debe dar 67. Entonces acá 2 por 9, 18, y 18 más 49, 67. Si de pronto ustedes, cuando estén realizando los ejercicios, les da un valor y cuando ustedes lo verifican, lo reemplazan y les da diferente valor en ambos lados de la ecuación, quiere decir que eso está mal hecho, ¿sí? Que deben revisar algún paso en el procedimiento, ¿sí? Entonces, importante eso. Voy a poner el ejemplo acá. ¿Qué sucedería si yo hubiera dicho, me dio x igual a 2 después de hacer todo el proceso? Entonces yo lo reemplazo. Me quedaría 5 por 2 más 22. 5 por 2, 10, más 22 me da 32 en la de arriba. Y reviso en la de abajo. 2 por 2 más 49. 2 por 2, 4, más 49 me daría 53. Como me dieron diferentes, entonces quiere decir que ese resultado que me había dado estaría mal. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan por qué se hace esa verificación, para saber si efectivamente el resultado al que llegue es correcto o incorrecto. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Listo. No, señor. Perfecto. Continuemos No, entonces. señor. Listo. El ejemplo 2. El ejemplo 2 es un poco más largo. No lo voy a hacer entonces con la explicación que tenemos acá, sino con el... Me parece que lo entendieron más fácil como lo expliqué la segunda vez. Entonces es 7 más 4x menos 25 igual a 8x más 50. 7 más 4x menos 25 igual a 8x más 50. Listo. Entonces, lo que habíamos utilizado hace un momento, voy a cambiar de azul, van a ser los números. Listo. Entonces, el objetivo es, me van a quedar rojos a la izquierda y azules a la derecha. Entonces, recordemos, los rojos son los números que tengan letras y azules son los números que no tienen letras. Entonces vamos a empezar. Yo verifico, los que se quedan quietos, ¿cuáles son? Pues 7x más 4x, ese no hay que moverlo. ¿Cuál hay que mover? 8x. 8x. Entonces el 8x se está sumando, pasa al otro lado a Restar. restar. Listo. Restar. Se está sumando, pasa a restar. Muy bien. Y ahora hago lo mismo con lo azul. Este 50 se queda ahí quieto. ¿Por qué se queda quieto? Porque está en su lugar, él no tiene el problema. El que tiene el problema es este menos 25, que lo vamos a cambiar de lado. ¿Qué operación está haciendo ese 25? Una resta pasa a sumar. Muy bien, entonces está restando, pasa a sumar. Perfecto. Entonces, al pasar a sumar, ya entonces resuelvo. Entonces voy a resolver lo rojo primero. 7 más 4... 11. 11x. Entonces sumo primero lo positivo, menos 8x. Y luego voy a resolver al otro lado. 50 más 25, ¿cuánto da? 75. 35. Muy bien, 75. Perfecto. Y ahora al otro lado entonces resto lo rojo. 11 menos 8, ¿cuánto da? 3. 3. 3x, listo. 13x. Igual a 75. Entonces lo mismo que hice hace rato. Como hay otro, este número 3 ahora lo voy a volver a hacer.
desaparece. Entonces el 3 hay que quitarlo de ahí porque la x debe quedar sola. Entonces el 3 se está multiplicando, pasa a dividir. 75 dividido 3. Entonces díganme cuánto es 75 dividido 3. 25. 25. Muy bien. Y ese ya es el valor de la x. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, señor. ninguna. No, señor. Listo, perfecto. No, señor. Listo, entonces cancelo acá. Listo. Entonces, efectivamente se hace la verificación también. Y en la verificación, entonces lo que se hace es que se reemplaza en ambas ecuaciones, en ambos lados, por 25. O sea, acá, esta x se cambió por 25, esta x se cambió por 25 y hacemos 7 por 25 dio 175, 4 por 25 dio 100, sumamos estos dos, 175 más 100, 275 y le restamos este 25, me da 250. Entonces eso mismo deberá dar al otro lado. Entonces esta x se reemplaza por 25. 8 por 25 da 200, más 50 da 250. Entonces como efectivamente en ambos lados nos dio 250, entonces es correcto el resultado que obtuvimos. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. No, señor. Listo, perfecto. Señor. Bueno, entonces ahora sí, la actividad como tal tiene que ver con lo siguiente. Hablamos de escribir enunciados en forma de ecuación. Entonces dice acá la suma de dos números consecutivos es 21. Entonces para que lo tengan en cuenta, ¿qué son números consecutivos? Uno después del otro. Entonces yo debo determinar, mi primer número consecutivo es x. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente? Si yo por ejemplo tengo el número 3, ¿cuál es el siguiente del 3? Otro, profe. Si yo, El 4. el 4, ¿cierto? ¿Cómo obtengo ese 4? Claro. ¿Le sumo cuánto al 3? 1. 1. Entonces, un número es x y el siguiente será x más 1. O sea que, ahora sí, dice que la suma de esos dos números es igual a 21. Entonces, pues ahí ya complementan ustedes la ecuación. Eso sí se los dejo para que lo piensen cómo la complementan. Tengan en cuenta esto, la suma de esos dos números es igual a 21. Y ya lo escriben ustedes en forma de ecuación. El segundo dice, la suma de tres números pares consecutivos es 30. Entonces, ¿cómo es un número par? Un número par es de la forma 2x. ¿Por qué 2x? Porque usted puede reemplazar la x por cualquier número. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. ¿Sí ven? Con en los pares le va a dar reemplazando la x por cualquier número. ¿Sí? Sea el número que usted ponga ahí, siempre le va a dar un número par. Recuerden que los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Ahora dice que tres números pares consecutivos. Si mi primer par consecutivo fuera el 4, ¿cuál es el siguiente? El El 6. 6. ¿Y cuál es el siguiente? El 8. El 8, exacto. Entonces, ¿cómo los obtengo? ¿Cuánto le sumo al 4 para llegar al 6? 2. 3 por 2. Listo. ¿Y cuánto le sumo al 8, al 6 para llegar al 8? Otros Dos. 2, ¿cierto? 2. Entonces, ¿cuáles serían ¿y cuánto? Desde el 4 a llegar al 8, ¿cuánto le sumo? 4. Eso. 4. Entonces, Cuatro. vean cuáles serían. El primer consecutivo es 2x, el segundo sería 2x más 2, porque le sumo 2. Y para llegar hasta el 8, pues hay que sumar 2x más 4. Entonces dice acá, la suma de tres números consecutivos, ahí ya los tienen, es igual a 30. Y ahí ya pueden escribir la ecuación. ¿Listo? Y el quinto dice, un número, o sea, ustedes pueden plantear un número x, que es cualquier número, más su quinta parte. Entonces, ¿qué sería la quinta parte? ¿Dividir entre cuánto? Entre 5. 5. Exacto, entonces el otro número es x sobre 5. Eso es división, x dividido 5. Entonces, suman estos dos números más
es igual a 12. Y ahí ya les queda. Ahí no tienen que resolver nada, solamente es plantear la ecuación. ¿Listo? Ya el Sí, segundo señor. punto, entonces ya nos plantean un problemita como los que teníamos arriba, del que teníamos de los niños y niñas. Ese lo deben analizar. Y luego vienen las ecuaciones por el estilo que las acabé de explicar. Entonces 5x más 4 igual a 19 más 2x. Lo mismo que expliqué, pasar las x a un lado y los números al otro. Acá igualito. Y estos ya son problemas parecidos a los de arriba. ¿Listo? Entonces esa sería como tal la guía para que la realicen. Tienen plazo hasta el 4 de abril para entregarla. Entonces para que tengan en cuenta esa Profe, fecha. perdón. Señora. Las letras quedan hacia el lado derecho y los números hacia el lado izquierdo, ¿sí? Las letras hacia el lado izquierdo y los números hacia el lado derecho. Ah, ok, profe. Qué pena. Gracias. Tranquilo. Listo. Entonces, ten en cuenta entonces la fecha del 4 de abril para que entreguen todas sus guías. ¿Listo? Si tienen pendiente la 1, la guía 2 o la guía 3, enviarlas por favor hasta a esa fecha, 4 de abril. Si mucho pueden extenderse por ahí hasta el 8, por mucho. Pero entonces no se vayan a pasar del 8. Ojalá sea el 4, pero porque ya cerramos primer periodo y ya entonces la nota con las guías que hayan enviado es la que se va a publicar. ¿Listo? Sí, señor. Listo, bueno, entonces ya con Bueno, esto señor. voy a terminar acá la grabación. Sí,